Continuamos con la clase de teoría de conjuntos. Vamos a continuar revisando algunos ejercicios sobre demostraciones mediante las leyes que se cumplen dentro de las operaciones en teoría de conjuntos. Entonces, tenemos este caso, ejercicio 9, que me dice demostrar que la unión de A y B con la unión de B y C en diferencia simétrica es igual a la diferencia simétrica entre A y C diferente de B. Entonces, en primer lugar vamos a empezar a aplicar las definiciones de lo que es la diferencia simétrica y la diferencia entre conjuntos. Aquí, como primer paso, hemos aplicado la definición de la diferencia simétrica. Entonces, recordemos que la diferencia simétrica, su definición es que es igual a la diferencia del primero con el segundo en unión con la diferencia del segundo menos el primero. El segundo miembro lo vamos a dejar como está, entonces vamos a trabajar con este lado, el lado izquierdo, y aquí es donde vamos a ir aplicando todas las propiedades para llegar a este otro miembro. Luego aquí aplicamos lo que es la definición de la diferencia. La diferencia va a ser primero en intersección con el complemento del segundo, que aplica el complemento del segundo paréntesis. En el segundo corchete es lo mismo, solo que va a aplicar en este paréntesis el complemento y la diferencia pasa a ser intersección. Luego podemos aplicar la ley de De Morgan. Como aquí tenemos el complemento de una operación, entonces pasa a ser el complemento de los miembros que se están operando y el signo de unión pasa a ser intersección. Aquí en este otro paréntesis pasa lo mismo. Luego aquí, ¿qué podemos hacer? Como se puede ver, tenemos este paréntesis, este elemento que es B complemento y este otro que es C complemento. Y los tres se encuentran asociados mediante la intersección. Al igual que en este otro corchete tenemos este paréntesis y estos otros dos conjuntos. Entonces podemos aplicar la asociatividad y la distributividad para operar cualquiera de estos tres en el orden en el que yo quiera. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos operado B complemento con el paréntesis. Solo hemos tomado este B complemento y el paréntesis, y el C complemento lo hemos dejado aislado. Sin embargo, cabe destacar que nosotros hubiésemos podido operar C complemento con el paréntesis sin ningún impedimento, ya que se cumple la asociatividad. Pero eso no tendría sentido, puesto que C complemento no se va a simplificar con nada de lo que hay aquí dentro. En cambio, B complemento puede llegar a simplificarse con este conjunto B. Entonces, aplicando la distributividad, nos hemos quedado con B complemento intersección A unión B complemento intersección B. Dentro de este otro corchete hemos hecho lo mismo. Hemos operado B unión C. ¿Con cuál? No es conveniente operar con A, porque aquí no tengo ningún conjunto relacionado con A, entonces lo conveniente es trabajar con B complemento. Y nos va a dar este otro corchete y el A complemento se queda aislado aquí. Entonces ya hemos llegado a esta expresión. ¿Qué podemos usar? Podemos usar la propiedad de complemento. Por la propiedad de complemento, B complemento intersección B va a ser vacío, lo mismo que pasa en este paréntesis, va a dar vacío. Luego podemos aplicar lo que es la identidad. Cuando yo tengo un conjunto, cualquiera sea este, y se encuentra unido al conjunto vacío, por la propiedad de identidad simplemente se va a quedar el conjunto y podemos obviar lo que es el conjunto vacío. Por lo tanto nos vamos a quedar con C complemento intersección B complemento intersección A. Cabe destacar que por la propiedad de la asociatividad nosotros podemos obviar este paréntesis, podríamos quitarlo sin ningún problema. Lo mismo pasa en este corchete. Vamos a tener A complemento intersección B complemento intersección C. Finalmente, ¿qué podemos aplicar? Podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo podemos aplicar la propiedad distributiva? Aquí, como habíamos mencionado anteriormente, el paréntesis puede ser obviado. Y entre estos dos corchetes, el conjunto que tienen en común es B complemento. Por lo tanto, podemos aplicar la distributividad asociando todo en función a B complemento. Vamos a tener B complemento intersección corchete C complemento intersección A, que viene del primer corchete, unión A complemento intersección C, que viene del segundo corchete.
Nos hemos quedado con esta expresión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar lo que es la conmutatividad y definición de la diferencia. ¿Dónde conmutatividad? Recordemos que la diferencia es el primero en intersección con el complemento del segundo. Aquí yo tengo lo mismo, pero está en desorden. Es el complemento del primero en intersección con el segundo. Entonces yo puedo reordenarlo como A intersección C complemento, y ahí sí puedo colocarlo como A diferente de C, porque es la definición de la diferencia. Y lo mismo pasa en este otro paréntesis, que va a ser C menos A. Entonces podemos aplicar ahí lo que es la definición de la diferencia simétrica. ¿Qué es lo que se puede ver aquí? A diferente de C unión C diferente de A, que es lo mismo que hemos aplicado al comenzar el ejercicio. Entonces eso va a ser equivalente a A en diferencia simétrica con C, y nos queda B complemento por delante. Entonces, aplicando una vez más la conmutatividad, colocando este como primero y este como segundo, vamos a tener este paréntesis en intersección con el complemento de B. Y eso, por la definición de la diferencia, va a ser A en diferencia simétrica con C, todo diferente de B. Y eso es a lo que estábamos buscando llegar, que es lo que está en el miembro al lado derecho. Antes de revisar los siguientes ejercicios, es importante ver lo que es la definición del cardinal de un conjunto. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? No es más que el número de elementos que posee un conjunto y se representa por la letra griega eta de A. Entonces, dentro de las propiedades del cardinal de un conjunto, ¿qué podemos ver? Nosotros vamos a tener el cardinal de A diferente de B, que es igual al cardinal de A menos el cardinal de la intersección. Otra propiedad es que el cardinal de la diferencia simétrica es igual al cardinal de la unión menos el cardinal de la intersección. Otra propiedad es que el cardinal de la unión va a ser igual al cardinal a la suma de los cardinales de los conjuntos menos el cardinal de la intersección. Finalmente, el cardinal de una unión de tres conjuntos va a ser igual a la suma de los cardinales de cada conjunto menos el cardinal de la intersección que existe entre cada par de conjuntos. En este caso va a ser entre A y B, entre A y C y entre B y C, más el cardinal de la triple intersección de los conjuntos. Entonces vamos a pasar a ver lo que es este ejercicio. Me dice demostrar que el conjunto de partes de la intersección de A y B en unión con C es equivalente al conjunto de partes de la unión de A y C en intersección con el conjunto de partes de los conjuntos B y C. ¿Cómo resuelvo esto? Este ejercicio es más conceptual. Si logramos entender el significado que nos trata de indicar el enunciado, podremos resolver el ejercicio. Entonces, aquí podemos aplicar lo que es la distributividad dentro del argumento del conjunto de partes. Vamos a tener que el conjunto de partes de la unión de A y C en intersección con la unión de B y C tiene que ser igual al conjunto de partes de la unión de A y C en intersección con el conjunto de partes de B y C. Entonces, mediante un gráfico podríamos explicar este caso. Si nosotros tenemos en este caso el conjunto de partes de A unión C, recordemos que A unión C gráficamente nos va a dar esta sección que está sombreada. B unión C me va a dar esta otra región que está sombreada. Ahora, me dice que tengo que intersectar ambos conjuntos de partes. Yo no puedo tomar elementos que se encuentren fuera de esta intersección. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es solapar o sobreponer las regiones sombreadas y me voy a quedar con lo que pertenezca únicamente a ambos conjuntos al mismo tiempo, que en este caso va a ser la resultante de esto. Todo el conjunto C prácticamente, más esta parte superior que incluye la intersección de A y B. Y si yo me fijo dentro del argumento del conjunto de partes que yo tenía en el miembro izquierdo, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el conjunto de partes de la unión de A y C en intersección con la unión de B y C.
Y es exactamente lo mismo que hemos analizado aquí. Si nosotros solapamos ambos conjuntos vamos a tener la misma región sombreada. Por lo tanto, yo puedo admitir que el conjunto de partes va a ser lo mismo porque vamos a trabajar con los elementos que pertenecen a la misma región tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Ahora vamos a hablar lo que corresponde al producto cartesiano. El producto cartesiano, ¿qué me dice? Sus elementos son pares ordenados x, y, donde x pertenece al conjunto A y y pertenece al conjunto B, y se denota por A en producto con B. Entonces, esta parte que corresponde al producto cartesiano es muy importante para el siguiente tema, que viene a ser relaciones y funciones. Entonces, escrito en una forma de comprensión, nosotros vamos a tener que el producto cartesiano de A y B es igual a un par ordenado x, y, tal que x pertenece al conjunto A y y pertenece al conjunto B. Entonces, mediante esta definición que vamos a ir detallando más adelante en lo que corresponde a el tema de relaciones, vamos a demostrar en primer lugar esta igualdad. Me dice demostrar que A diferente de B en producto cartesiano con C es igual al producto cartesiano de A y C diferente del producto cartesiano de B y C. Entonces vamos a proceder a demostrar todo en función a esta definición simplemente. Entonces yo digo que el par ordenado x, y pertenece a esta diferencia de conjuntos. Entonces, por esa definición yo puedo decir que el elemento x va a pertenecer al primer miembro del producto cartesiano, que viene a ser la diferencia de conjuntos A y B, y el elemento y viene a pertenecer al conjunto C. Entonces yo aquí puedo aplicar lo que es la definición de la diferencia de conjuntos. Voy a decir x pertenece a la intersección de A y B complemento y y pertenece a C. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es separar. ¿Cómo voy a separar? Voy a decir x pertenece a el conjunto A y x pertenece al conjunto B complemento. Cuando yo tengo la intersección aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el elemento x va a pertenecer tanto a A como a B complemento. Si yo me fijo en el gráfico del diagrama de Venn, el elemento x se encuentra dentro de la región de intersección porque pertenece a la intersección de estos dos conjuntos. Por lo tanto, yo coloco x pertenece al conjunto A y x pertenece al conjunto de B complemento. Y además y pertenece al conjunto C. Entonces yo puedo colocar todo eso de la siguiente forma. X pertenece al conjunto A, y pertenece al conjunto C, x pertenece al conjunto B complemento, y nuevamente coloco y pertenece al conjunto C. Aquí lo único que estoy haciendo nada más es repetir la afirmación que ya tenía aquí. Si nosotros nos basamos en el primer capítulo, que era lógica, yo puedo entender que esto como una proposición, y lo único que estoy haciendo aquí es repetir la proposición. Y si yo aplicase la propiedad de idempotencia, simplemente se va a reducir a la misma proposición inicial que ya tenía. Vale decir, yo puedo colocarla cuantas veces quiera dentro de mi argumento. Entonces yo trabajo solo con estos dos elementos. X pertenece a A y Y pertenece a C. Estableciendo una analogía con la definición del producto cartesiano que tenía aquí, yo puedo decir que de todo esto equivale al producto cartesiano de A y C. Luego, entre estos dos, ¿qué es lo que puedo decir? X pertenece a B y Y pertenece a C. Haciendo una analogía con esto, yo puedo decir que ese es el producto cartesiano de B complemento y C. Y este signo de conjunción que yo tengo aquí, como hemos dicho que la simbología es lo único que cambia dentro de lo que son las propiedades de lógica y teoría de conjuntos, pero básicamente se replican las propiedades. Entonces yo puedo establecer una analogía entre la conjunción y la intersección de conjuntos. Entonces ya he llegado a esta expresión. ¿Qué es lo que me falta? Ahora aquí yo tengo el producto cartesiano de B complemento y C. Yo puedo colocar esto de la siguiente forma. El producto cartesiano de B y C, y a eso le aplico el complemento. Entonces ya he llegado a esta expresión. ¿Qué es lo que me falta?
aquí yo puedo ver qué es la forma de la definición de la diferencia de conjuntos. El primero en intersección con el complemento del segundo. Entonces yo puedo colocarlo como una diferencia de conjuntos y aquí ya he llegado a lo que estaba buscando. El producto cartesiano de A y C diferente del producto cartesiano de B y C. Que es, una vez que he llegado aquí ya puedo concluir que el ejercicio queda demostrado. Pasando a un siguiente ejemplo, ¿qué tenemos? Me dice si A es subconjunto de B y A intersección C es igual al conjunto vacío, simplificar la siguiente expresión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es bastante simple. Yo voy a usar en primer lugar la definición de la diferencia de conjuntos aquí dentro del corchete y aquí dentro del paréntesis. ¿Qué voy a tener? Voy a tener A intersección C complemento intersección el complemento de B, que viene a ser el segundo dentro de esta diferencia. Unión B, unión A intersección C complemento aplicando la diferencia de conjuntos. Entonces, ¿qué me va a resultar de aquí? La intersección de A y C complemento. Si yo aquí tengo que la intersección de A y C es igual a vacío, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los conjuntos se encuentran aislados. Por aquí se va a encontrar el conjunto A y aquí en otro extremo el conjunto C. Entonces, como se encuentran aislados no hay región de intersección. Y si yo tomo el complemento de C, voy a tomar todo lo que no pertenezca a C. Y dentro de todo ese conjunto que C complementó se va a encontrar A. Entonces, si yo intersecto esos conjuntos, ¿qué es lo que me va a quedar? Solo la región que se sobrepone y eso viene a ser el conjunto A. Vale decir que por la condición que me están dando aquí, esta intersección es igual a A. Dentro de este otro paréntesis ocurre lo mismo. Me voy a quedar con A simplemente. Entonces, ¿qué pasa aquí luego? Me dice que A es subconjunto de B. Va a decir que A se encuentra aquí y el conjunto B agrupa todo el conjunto A. Entonces, de esta unión, si yo uno B con A, simplemente voy a quedar con el conjunto B porque el conjunto B está agrupando a todo el conjunto A. Lo va a cubrir a todo el conjunto y se va a quedar únicamente el conjunto B. Y de esta intersección, A intersección B complemento, habíamos dicho que A es un subconjunto de B. Entonces todo lo que pertenece al conjunto A se encuentra dentro de B. Y si yo lo intersecto con su complemento no va a haber región de intersección, puesto que todo el conjunto A está dentro de B y todo lo que pertenece al conjunto de B complemento va a estar fuera del alcance del conjunto de A. Por lo tanto, esto es equivalente a vacío. Y simplemente por la propiedad de identidad yo puedo decir que cuando yo uno el conjunto vacío y el conjunto B va a ser igual al conjunto B. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Sabiendo que A es subconjunto de C, B es subconjunto de C, el cardinal de C es igual a 100, el cardinal de la unión de A y B es igual a 70, el cardinal de la intersección es igual a 20 y la diferencia de los cardinales de B y A es igual a 2, hallar el cardinal de esta expresión, que es C diferente de B en intersección con A. ¿Cómo vamos a resolver este problema? En primer lugar, voy a sacar esto de lo que se encontraba en las propiedades del cardinal de un conjunto que hemos visto hace un momento. El cardinal de la unión es igual a la suma de los cardinales de los conjuntos menos el cardinal de la intersección. Aparte, yo tengo como dato que el cardinal de la unión es igual a 70. Entonces, yo voy a tener el cardinal de A más el cardinal de B menos 20. ¿Por qué? Porque ya tengo como dato el cardinal de la intersección también, que es igual a 20. Eso es igual a 70. Entonces, pasando, aislando lo que es el cardinal de A más el cardinal de B, voy a tener que su suma es igual a 90. Y como dato tengo que el cardinal de B menos el cardinal de A es igual a 2. Resolviendo este sistema me va a dar que el cardinal de A es igual a 44 y el cardinal de B es igual a 46. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que... voy a aplicar en primer lugar la definición de la diferencia. Me va a quedar el cardinal de la intersección de C con B complemento con A. Entonces, de los datos, ¿qué puedo sacar?
C intersección B complemento. Entonces aquí me dice que B es un subconjunto de C. Por esta condición que yo tengo aquí, yo puedo asumir que de esta intersección me va a resultar solamente B complemento. Entonces ese B complemento va a seguir intersectado con A. Me va a quedar que tengo el cardinal de B complemento intersección A. Esto, si yo lo reordeno, puedo acomodarlo como la diferencia de A menos B. Y de las propiedades yo sé que el cardinal de una diferencia es igual al cardinal del primero menos el cardinal de la intersección. Yo ya tengo de dato, o mejor dicho, de los resultados que he sacado de este sistema, que el cardinal de A es igual a 44, el cardinal de la intersección es igual a 20 según los datos. Entonces, restando eso me va a dar que el cardinal de esta diferencia es igual a 24. Por lo tanto, esa viene a ser la solución del problema que me están dando, que el cardinal de la diferencia entre C y B intersección A va a ser igual a 24. Vamos a analizar un siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Un grupo de 70 personas ejecutan trabajos manuales utilizando 3 materiales: barro, madera y cartulina. Se sabe que todos estos utilizan barro, 29 utilizan madera, 40 cartulina y 11 emplean los 3 materiales. ¿Cuántos utilizan únicamente barro? Entonces vamos a aplicar todos nuestros conocimientos que tenemos sobre cardinales de conjuntos y en primer lugar vamos a definir lo que son nuestros conjuntos con los que vamos a trabajar. Como conjunto A vamos a decir que están incluidas las personas que utilizan barro, en el conjunto B las que utilizan madera y en el conjunto C las que utilizan cartulina. Entonces aquí mi incógnita es las personas que utilizan que solo utilizan barro. Está claro que en este grupo de 70 personas de las que utilizan barro, porque dice que todas utilizan barro, algunos de ellos utilizarán también madera y otros utilizarán cartulina y otros utilizarán los 3 materiales. Pero va a haber un grupo de personas que solo utilizan barro únicamente y no van a tocar estos otros materiales. Entonces eso lo voy a representar yo de la siguiente forma: el cardinal de A, es decir, la cantidad de personas que utilizan barro, menos el cardinal de la unión de B y C, es decir, menos la cantidad de personas que utilizan madera o cartulina. Y aquí obviamente se encuentran tanto las que utilizan solo madera, las que utilizan solo cartulina y las que utilizan las dos. Entonces yo ya sé cómo representar esto de la unión mediante las propiedades del cardinal del conjunto. Mediante las propiedades yo voy a decir que eso es igual a el cardinal de A menos el cardinal de B menos el cardinal de C más el cardinal de la intersección. Y yo tengo numéricamente todos estos datos. El cardinal de A, que es igual a las personas que utilizan barro, es igual a 70, menos el cardinal de B, que es las personas que utilizan madera, menos el cardinal de C, que es las que utilizan cartulina, más el cardinal de la intersección, que viene a ser la cantidad de personas que utilizan los 3 materiales. Entonces numéricamente yo voy a tener 70 menos 40 menos 29 más 11. Eso es igual a 12. Por lo tanto, 12 personas solo utilizan barro. Vamos a ver este siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Una mesera tomó una orden de 57 hamburguesas, 22 con cebolla, 29 con mostaza y 25 con salsa de tomate. De estas, 10 tenían solo cebolla, 15 solo mostaza y 7 de las hamburguesas tenían solo cebolla y mostaza. Y 3 tenían los 3 ingredientes. Realice un diagrama de Venn y determine, inciso A, ¿cuántas hamburguesas llevaban salsa y tomate solamente? Inciso B, ¿cuántas solo llevaban salsa? Inciso C, ¿cuántas hamburguesas llevaban cebolla o mostaza pero no salsa? Entonces, este va a ser el diagrama de Venn que yo voy a utilizar. Me dice, tenemos los siguientes conjuntos. El conjunto A va a estar conformado por las hamburguesas con cebolla, el conjunto B por las hamburguesas con mostaza y el conjunto C por las hamburguesas con salsa de tomate.
Ahora, como ustedes pueden ver, dentro de cada conjunto ya he identificado las regiones. La región A va a ser esta región, que no incluya estas zonas de intersección. Básicamente aquí en A se encontraría las hamburguesas que solamente tienen cebolla. En C se encontrarían las hamburguesas que tienen únicamente mostaza, y en la región G se encontrarían las hamburguesas que tienen solamente salsa de tomate. Ahora, por ejemplo, en la región B y D van a estar las hamburguesas que tienen cebolla y mostaza. Y en la región B va a estar las hamburguesas que solo tienen únicamente cebolla y mostaza. En cambio, en la región D pueden tener también salsa de tomate, pero eso dependería de la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a plantear las siguientes ecuaciones. La suma total de todas las regiones A, B, C, D, F y G va a ser igual a 57 porque es el total de las órdenes que se han pedido y el total de elementos que tienen estos conjuntos. 22 con cebolla. Entonces, ¿qué me dice eso? El conjunto A es el conjunto de las hamburguesas con cebolla. Pero no voy a considerar las que tienen solamente cebolla. También voy a considerar las que tienen cebolla y mostaza, cebolla y tomate, o tienen las tres. Entonces voy a considerar todas las regiones que se encuentran dentro del conjunto A. Vale decir A, B, D y E. Entonces la suma de estas cuatro va a ser igual a 22. 29 con mostaza. Voy a hacer lo mismo con el conjunto B. Voy a tomar B, C, D y F. Y eso va a ser igual a 29. Y 25 con salsa de tomate. Voy a tomar D, E, F y G. Su suma va a ser igual a 25. Me dice 10 tienen solo cebolla. Por lo tanto, es como habíamos dicho anteriormente, la región A va a ser igual a 10. 15 solo mostaza, viene a ser esta región. Región C igual a 15. 7 solo cebolla y mostaza. Entonces es lo que habíamos dicho anteriormente. Esta región de intersección es las que tienen cebolla y mostaza, pero las que solo tienen cebolla y mostaza solo viene a ser B, porque aquí van a estar las que tienen cebolla, mostaza y salsa de tomate. Lo que me dice aquí es que voy a considerar únicamente a las que tienen solo cebolla y mostaza. Finalmente me dice que 3 tienen los 3 ingredientes. La única región que está incluida dentro de los 3 conjuntos es la región D. Por lo tanto, D va a ser igual a 3. Si yo resuelvo este sistema de 8 ecuaciones, ¿qué me va a dar? A igual a 10, que ya lo tenía aquí en esta ecuación. B igual a 7, que ya lo tenía aquí. C igual a 15, que lo tenía aquí. D igual a 3, que lo tenía aquí. Estos 4 van a pasar a reemplazar en estas ecuaciones. ¿Y qué nos va a dar? E igual a 2, F igual a 4 y G igual a 16. Entonces, basándonos en las respuestas, ¿qué me dice? El inciso A me pide la cantidad de hamburguesas que llevan salsa y mostaza solamente. Salsa y mostaza solamente. ¿Qué región viene a ser? En primer lugar, las que tienen salsa y tomate salsa y mostaza van a ser las regiones D y F, porque es la región de intersección entre las que tienen mostaza y las que tienen salsa. Pero las que solo tienen ambos ingredientes al mismo tiempo y exclusivamente esos dos va a ser la región F, porque nuevamente la región D va a incluir a las que tienen cebolla también. Por lo tanto, la respuesta del inciso A viene a ser el valor de la región F. En el inciso B me dice cuántas solo llevan salsa. Entonces, las que solo llevan salsa viene a ser la región G, que va a ser la que excluye las regiones de intersección para el conjunto C, que corresponde a las hamburguesas con salsa de tomate. Y el inciso C me dice cuántas hamburguesas llevaban cebolla o mostaza pero no salsa. Cuando me dice que llevan uno u otro una u otra característica de dos conjuntos, quiere decir, esto se referencia a la unión de conjuntos, porque recordemos que es análogo a lo que veíamos en lógica. En lógica teníamos como la disyunción, que se leía como O. Por lo tanto, la disyunción es equivalente
a lo que en teoría de conjuntos tenemos como unión de conjuntos. Por lo tanto, cuando yo tengo aquí en el enunciado que se da una condición o se da la otra, entonces me está haciendo referencia a una unión de conjuntos. Si me dijera que se da esto y se da otra situación, hace referencia a una intersección de conjuntos. Entonces en este caso vamos a unir lo que son los conjuntos de hamburguesas con cebolla y hamburguesas con mostaza, que viene a ser A y B. Pero no tenemos que incluir a los elementos que se encuentran dentro del conjunto C. Por lo tanto, la unión de A y B va a ser A, B, C, D, E y F. Pero me dice que excluya a los que pertenecen al conjunto C, porque me dice que no tienen que tener salsa. Por lo tanto voy a excluir a D, E y F y me voy a quedar únicamente con la suma de estos tres, A, B y C. Y esas vienen a ser las tres soluciones para los tres incisos que tenía mi problema. Pasamos a ver un último ejercicio para este capítulo, que me dice un club deportivo consta de 85 socios, de los cuales 43 practican fútbol, 46 básquet, 41 tenis, 45 practican solo un deporte y 5 practican los tres deportes. La pregunta viene a ser ¿cuántos socios del club practican exactamente dos deportes? Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero tengo que definir lo que son cada uno de los conjuntos. Para mí el conjunto A va a ser los socios que practican fútbol, el conjunto B va a ser los que practican básquet y el conjunto C va a ser los que practican tenis. Entonces aquí la incógnita viene a ser X, que es los socios que practican exactamente dos deportes. Entonces otro dato adicional que tengo es que la unión de los tres conjuntos va a ser igual a 85, porque me dice que el club deportivo en su totalidad consta de 85 socios. El cardinal del conjunto A, que viene a ser la cantidad de socios que practican fútbol, va a ser igual a 43. El cardinal de B va a ser igual a 46 y el cardinal de C va a ser igual a 41. Adicionalmente, como dato tengo que el cardinal de la triple intersección va a ser igual a 5, porque esa es la cantidad de socios que practican los tres deportes. Entonces voy a utilizar lo que es la definición de la unión de tres conjuntos. Va a ser igual a el cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C menos el cardinal de la intersección de los conjuntos de 2 en 2, que va a ser A intersección B, A intersección C y B intersección C, más el cardinal de la triple intersección. Eso va a ser igual a 85. Entonces, como yo ya tengo de datos el cardinal de cada conjunto y adicionalmente tengo de datos el cardinal de la triple intersección, lo único que me va a quedar es la suma de los cardinales de las intersecciones de los conjuntos tomados de 2 en 2. Entonces, si estos elementos yo los paso a... Mejor dicho, esto que tengo de incógnita dentro del corchete lo paso a este miembro. Este valor de 85 pasa a restar aquí. Voy a tener que el cardinal de A intersección B más el cardinal de A intersección C más el cardinal de B intersección C es igual a 50. Finalmente, lo que yo estoy buscando es la cantidad de socios que participan en exactamente dos deportes. Cuando yo intersecto dos conjuntos, dos de los tres conjuntos, voy a tener que la región de intersección va a pertenecer a la cantidad de socios que practican exactamente dos deportes. Sin embargo, también estoy incluyendo a la región en la que se encuentra el tercer deporte. Vale decir, si comparamos con este diagrama de Venn, yo aquí tenía la intersección. En este caso, la intersección para el caso del ejercicio que me habla de los socios que practican deportes, en esta intersección, si yo solo tomo en cuenta A y B, va a estar la cantidad de socios que practican este deporte y este otro. En sí, la cantidad de socios que practican dos deportes. Pero ya considerando un conjunto C, también estoy incluyendo esta región, que es la región de intersección de los tres conjuntos. Y estas personas practican tres deportes. Por lo tanto, yo tengo que restar
lo que se encuentra aquí. Entonces, como yo tengo que hacer eso para el caso de los tres conjuntos, el análisis de los tres conjuntos, es decir, para esta intersección yo voy a restar una vez la triple intersección. Para esta otra intersección voy a restar otra vez la triple intersección, y para esta intersección voy a restar una vez más la triple intersección. Por lo tanto voy a tener la suma de la intersección de A y B, la intersección de A y C y la intersección de B y C. Y a eso le voy a restar 3 veces la triple intersección. Por lo tanto, como esto yo ya lo había sacado de la ecuación, que me daba 50, le voy a restar únicamente 3 por el valor del cardinal de la triple intersección, que viene a ser 5. Por lo tanto voy a tener que x es igual a 50 menos 3 por 5. Eso es igual a 50 menos 15 y eso es igual a 35. Por lo tanto, 35 socios practican exactamente 2 de